es un problema de salud importantísimo, no solamente acá en Argentina, sino a nivel mundial. Tiene que ver con la falta de acceso muchas veces al sistema sanitario, tiene que ver también con la facilidad con la que se consiguen en Argentina los medicamentos. Sabemos que hay medicación que es de venta libre, en la cual la automedicación es posible, siempre con la recomendación del farmacéutico, que es la incumbencia que nosotros tenemos, el medicamento de venta libre. Pero bueno, sabemos que la publicidad también es un factor importante para la automedicación, porque la publicidad alienta a que la persona consuma medicamentos, quizás se trata de medicamentos que ya viene utilizando, prescriptos por el médico, en dosis menores, entonces lo que hay ahí es una sumatoria de efectos por la misma droga, digamos, sumando, por ejemplo, diclofenac, que es un antiinflamatorio analgésico, el paciente lo viene consumiendo de 50 miligramos, y consume el de venta libre, que es de 25, ya tenemos un 75. Quizás esa dosis tan alta durante un tiempo prolongado lo que hace es, primero, una gastritis y después, segundo, una úlcera gástrica. Ni hablar si otro de las creencias que hay a nivel cultural es que siempre más es mejor, entonces no solamente consumimos el diclofenac, sino también le asociamos otro antiinflamatorio, ¿no es cierto? Paracetamol, ibuprofeno, bueno, todos esa sumatoria de analgésicos lo que hace es sumar el efecto adverso, no el efecto terapéutico. Cuando se usan asociaciones, en general, lo que la industria farmacéutica propone son dosis menores, combinadas, pero siempre a dosis menores que si tomamos un comprimido de cada droga, digamos. Ahora, mencionabas uno de los factores fundamentales, el tema de la publicidad, que se ha incrementado sin dudas en el marco de la pandemia. Ahora, ¿qué pasa también con los buscadores, ¿no es cierto?, de Internet, el clásico Google, que nos fijamos respecto a tal patología. Sí, falla ahí la consulta médica, porque siempre es más accesible esto que vos decís, Internet, o un vecino, o me quedó en casa un tratamiento de una vez anterior del mismo cuadro, pasa con los antigripales, con los antibióticos, con los antiácidos, y la recomendación no del boca a boca, sin la consulta a ningún profesional de la salud, ya sea un médico o un farmacéutico. Hay un problema mundial que es la resistencia de antibióticos, que no solamente afecta a la persona que se automedica, sino que también afecta a toda la sociedad, porque la resistencia antibiótica lo que hace es que después ese medicamento no tenga efecto para matar la bacteria que nos está produciendo la infección. En más de una vez hemos escuchado hablar sobre las infecciones intrahospitalarias y se trata de justamente bacterias que son resistentes a cualquier tratamiento antibiótico, porque han ido desarrollando, digamos, distintas estrategias para evadir el efecto del antibiótico justamente, y esto, uno de los factores es por la automedicación. Marina, lo mencionabas, es algo de un tema de preocupación mundial, pero ahora también a nivel local, porque de hecho se han llevado adelante jornadas, incluso en Bahía Blanca, donde se ha trabajado desde diferentes ámbitos médicos esta temática. En particular, trabajaste con los antibióticos. Sí, el año pasado en las jornadas Plunket que organiza el Hospital Pena, participé de unas jornadas interdisciplinarias donde había varios médicos de distintas especialidades. Tratamos todos sobre distintos grupos terapéuticos, ansiolíticos, antiinflamatorios, antibióticos, antiácidos, porque son muchos los medicamentos que la gente con los cuales se automedica. Y nosotros obviamente tanto los médicos como los farmacéuticos desalentamos esa práctica, porque tiene que haber, ningún medicamento primero tenemos que pensar que es inofensivo, ¿sí? Puede tener un efecto terapéutico, pero sabemos si todos leemos el prospecto, en algún lugar vamos a encontrar un renglón que dice reacciones adversas, interacciones medicamentosas. Entonces, cuantos más medicamentos estemos consumiendo, más probabilidad hay de que esas reacciones adversas aparezcan o que las interacciones entre medicamentos puedan aparecer, con los riesgos que lleva a la salud, ¿no es cierto? Ha pasado también mucho con los antiespasmódicos, que son de venta libre, que calman el dolor, ¿sí? La molestia por el dolor de estómago, un exceso en comidas,
y quizás enmascaran un cuadro, lo mismo los antifebriles, lo mismo todo lo que es medicación para la tos, ¿no es cierto? Dame un jarabe para la tos, lo ven en la televisión, que les calma el dolor o la inflamación o la tos, entonces acuden a ese medicamento. Y quizás el cuadro amerita una consulta médica, ¿sí? Siempre tratar de pensar que uno puede resolver si es un problema de salud menor, no concurrir a las guardias, concurrir a la farmacia, pero siempre pensar que ese tratamiento de venta libre que se ofrece es para calmar digamos, la molestia en el momento, 1 o 2 días. Si vemos que no hay mejora, hay que hacer la consulta al médico. ¿Sí? No podemos estar una semana, 10 días, 15 días, hace un mes que estoy con el dolor. Nos pasa, lo vemos a diario, hace un mes que estoy con esta tos. Bueno, en ese caso hay que consultar al médico. Hay que hacer una placa, habrá que hacer distintas pruebas diagnósticas para ver qué enfermedad está teniendo, cuál es el problema. Marcos Delphi, ya Marina los escucha. Marina, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por atendernos. La Organización Mundial de la Salud habla de la mitad de la población, de más de un 50% de gente que se automedica. ¿Ustedes notan esa tendencia también acá en Bahía? Sí, no estamos exentos de lo que es la automedicación, porque ya te digo, es un problema que aparte que no es algo nuevo, ¿no es cierto? Por estas cosas que decíamos al principio, la falta de acceso a los sistemas de salud, quizás la falta de consulta, el desconocimiento también, porque uno cree que pasa también con las hierbas medicinales, con los suplementos dietarios, como que creen que porque es natural, es seguro, entonces como que no vamos a tener ningún problema si lo consumimos sin consultar a un profesional. Y la realidad es que todos los medicamentos tienen efectos adversos, nos tenemos que quedar con eso. Marina, ¿ustedes tienen alguna cifra o vos desde el mostrador nos podés trasladar algún porcentaje de cuánta es la gente que se automedica? ¿Hay alguna referencia acá en Bahía? No tenemos un dato, digamos, específico, yo no tengo la cifra del porcentaje, pero es un porcentaje más del 50%, sí, con seguridad, sí. Con lo que es antiinflamatorios, antiespasmódicos, antifebriles pasa, o sea, antigripales también. Sí, es una cifra alta. Ahora, hablábamos de que es fácil acceder a los medicamentos porque hay muchos que son de venta libre, pero ¿cómo hace la gente para acceder a un antibiótico y automedicarse con un antibiótico que en realidad tendría que ser bajo receta? Eso tenemos un problema porque a veces nos cuesta conseguir el papel, ¿sí? Sabemos que con la pandemia, yo he hablado también en otras oportunidades, que se tomó muy bien la foto del WhatsApp o, digamos, la receta por WhatsApp. Con eso el médico dejó de hacer recetas en papel y imagínense que no hace una receta de obra social en papel, menos puede hacer una receta archivada, ¿no es cierto?, que es la que exige la ley que nosotros tengamos. La realidad es que sabemos que estamos infringiendo la normativa en algún punto al vender el antibiótico sin receta, pero lo que nosotros tenemos que quedarnos es que respetamos la prescripción médica, ¿sí? Que haya una prescripción, que no sea una automedicación y una decisión del paciente porque vio en internet que los síntomas que uno pone, por ejemplo, dolor de garganta, mucosidad, tos, ya le dan una neumonía o un estado gripal, o sea, es indistinto. Internet no sabe, no tiene el diagnóstico como para decirnos qué tratamiento usar. Entonces, siempre la consulta tiene que ser al profesional y el profesional va a decidir si corresponde o no dar un antibiótico. Lo correcto sería que el médico hiciera una receta para ese antibiótico. No siempre pasa, la prescripción telefónica tiene hoy mucho impacto, digamos, en lo que es el mostrador de la farmacia y tampoco nosotros podemos, si está una persona con una prescripción antibiótica, no dárselo porque no tiene la receta, porque necesita ese tratamiento para frenar la infección. Entonces estamos digamos, desde el año pasado, en el mes de agosto, se promulgó una nueva ley de antibióticos en la cual, bueno, se compromete el Ministerio de Salud a trabajar con todos los actores involucrados, no solamente con las farmacias, ¿sí? Porque el médico tiene que hacer la prescripción, ya sea virtual o, digamos, en papel,
Después la publicidad, también adecuar los tamaños de las cajitas, porque a veces pasa que le recetan, por ejemplo, una caja de 21 comprimidos y no lo especifican en la receta, entonces nosotros tenemos que darle 8 comprimidos. El resto del tratamiento, como no tiene receta, no se lo deberíamos poder vender. Entonces la industria farmacéutica tiene que adecuar el tamaño de las especialidades que vienen a, por ejemplo, si el tratamiento para, por ejemplo, infecciones como neumonía duran 7 días y la toma es tres por día, cada 8 horas, bueno, los envases no deberían venir por menos de 21 comprimidos para asegurar que el paciente tenga el tratamiento completo una vez que va a la farmacia, no tenga que volver a ir o que tenga que volver a ir a pedir otra receta. Y esas cosas también van cambiando, ¿no es cierto?, con el avance de la medicina, con esta aparición de cepas resistentes. Hoy por hoy se busca que los tratamientos sean más cortos, porque también pasa que no hay adherencia del paciente. Donde el paciente tiene que tomar 4 comprimidos diarios, lo abandona. Lo toma 1 o 2 días hasta que se acuerda o hasta que tiene medicación y después lo abandona. Eso genera resistencia. Entonces, otra de las herramientas para trabajar, para poder hacer que los tratamientos se cumplan, es adecuar los envases a las prescripciones, ¿no es cierto? Muy bien, Sole, la verdad que tiene muchas aristas este tema, es complejo el escenario, no es fácil, no sé si te queda allí alguna duda para trasladar, si no nos parece más que completo el testimonio de Marina, a quien le agradecemos desde ya. No, simplemente reforzar esta cuestión de la automedicación. Los efectos que puede llegar a tener en el organismo pueden llegar a ser irreversibles. Sí. Además, hablando de, por ejemplo, de enmascarar cuadros, como por ejemplo en los antiespasmódicos es muy común que uno tiene un dolor, lo atribuye a, no sé, un ataque del hígado, un exceso de comidas, y en realidad puede haber una apendicitis, una peritonitis, y eso no tiene otro síntoma diferente, o sea, los síntomas son muy parecidos, por lo tanto tiene que haber ahí una consulta médica, no dejarse estar.